Universidad Autónoma de Sinaloa. Facultad de Trabajo Social. Materia: Problemas sociales contemporáneos en México. Doctora Verónica Quesada Mesa. Integrantes: Camarena Ábalos Claudia Beatriz, Carrillo Paulina Isabel, Madueño Villapudúa Evangelina, Osuna Castro Andrea, Palomares Sataray Edgar Estiel, Pérez López Bernardo, Ruiz Velasco Basúa Mónica, Vidaña García Claudia Selene. Culiacán, Sinaloa, marzo del 2019. Unidad 4. Feminicidio y violencia intrafamiliar. Multiculturalidad y discriminación. Contaminación ambiental. Feminicidio. ¿Qué es el feminicidio? Es un tipo de homicidio específico en el que el varón asesina a una mujer por ser del sexo femenino. A diferencia de otros tipos de asesinatos, los feminicidios como consecuencia de la violencia de género también se categorizan dentro de los crímenes de odio, dado que se dan en un contexto en el que lo femenino ha sido estigmatizado durante años. Russell, 1992. Los posibles orígenes de este son la religión, la cultura y la misoginia. En las religiones monoteístas profesadas en el Mediterráneo, que solo son dirigidas hacia los hombres, existe una gran cantidad de odio. En los países arábicos, el rol de las mujeres es sumamente subordinado. La violencia hacia la mujer es normalizada, tanto que no tienen ni siquiera la libertad de vestirse y en caso de llegar a tener un aborto espontáneo, estas pueden pagarlo con 1 año de cárcel. La cultura. El machismo se puede definir como un conjunto de creencias, actitudes y conductas que descansan sobre dos ideas básicas. Por un lado, la polarización de los sexos, es decir, una composición de lo femenino y lo masculino, según la cual no solo son diferentes, sino mutuamente excluyentes. Por otro, la superioridad de lo masculino, en áreas consideradas importantes por los hombres. De aquí que el machismo involucre una serie de definiciones acerca de lo que significa ser hombre y ser mujer, así como toda una forma de vida basada en ello. El machismo está tan profundamente arraigado en las costumbres y en el discurso que está casi invisible cuando no despliega sus formas más flagrantes, como el maltrato físico o el abuso verbal. No obstante, sigue presente en todos los aspectos de la vida cotidiana de hombres y mujeres. La misoginia se define como el odio, aversión y prejuicio hacia una mujer. Tipos de feminicidio: íntimo y familiar. Mientras que los feminicidios familiares son cometidos por varones dentro de su familia cercana o extendida, el concepto feminicidio íntimo suele usarse para hablar del asesinato de la pareja o la expareja, independientemente de la relación legal entre las dos personas. Lesbicidio. No es difícil encontrar periodos históricos en que el asesinato de mujeres como castigo por ser homosexuales fuera legal. Por ejemplo, en el Francia del siglo VIII se aprobó una ley según la cual a las mujeres se les debía amputar una extremidad las 2 primeras veces que tuvieran sexo con mujeres, mientras que a la tercera debían de ser cremadas. Un crimen similar y frecuentemente unido al lesbicidio es la violación correctiva. Consiste en abusar sexualmente de una mujer homosexual con el objetivo de hacer que se comporte como si fuera heterosexual o simplemente como castigo. Es una manera de intentar imponer un supuesto orden natural mediante la violencia y el poder. Feminicidio racial. En los feminicidios raciales, el componente de género se suma a un factor étnico. En estos casos, el asesino mata a la víctima tanto por ser mujer como por tener rasgos culturales y físicos diferentes a los suyos. Se trata de una mezcla de elementos que generan odio de manera totalmente irracional. Feminicidio en serie. Este tipo de feminicidio suele darse cuando un varón mata a mujeres de forma repetida para obtener placer sexual sádico. En general, estos asesinatos se producen por trauma o por asfixia. Las víctimas de feminicidio en serie, como el resto de feminicidios no íntimos, son más frecuentemente mujeres que trabajan como camareras o como prostitutas. Violencia intrafamiliar. ¿Qué es? La violencia intrafamiliar
Se define como un conjunto de actos que atentan contra la integridad física, psicológica, social o económica de algún miembro de la familia. Normalmente las víctimas de la violencia intrafamiliar suelen ser los niños y las mujeres. De acuerdo a Eduardo Correa, se define como violencia intrafamiliar el acto de poder u omisión recurrente, intencional o cíclico con el que se domina, somete, controla o agrede física, verbal, psicoemocional o sexualmente a cualquier miembro de la familia dentro o fuera de su domicilio, situación en la cual existe algún parentesco entre los involucrados. Causas y orígenes. Hay autores que señalan que este tipo de agresiones se da básicamente por tres factores: la falta de control de impulsos, la carencia afectiva y la incapacidad para resolver problemas adecuadamente, y variables de abuso de alcohol y drogas. Los infantes, los adultos mayores, las personas con discapacidad y algunas mujeres, al ser vulnerables por su condición física, inestabilidad emocional, dependencia afectiva, falta de recursos económicos y o desconocimiento de sus derechos, son las principales víctimas de la violencia doméstica e intrafamiliar. Estadísticas. Las carpetas de investigación por este tipo de violencia no corresponden con la atención médica que reporta el sector salud, ya que no todas las víctimas presentan la denuncia correspondiente ante las autoridades. En el boletín epidemiológico de la semana 31 se documentan 47.703 agresiones entre familiares atendidos en la red de atención médica pública, correspondiendo 93.14% a mujeres. En el tercer lugar se ubica Guanajuato con 3.804, seguido de Guerrero con 3.701, Tamaulipas 2.931, Chihuahua 2.500 y Veracruz con 2.376 hospitalizaciones. Tipos de violencia en la familia. Violencia física. Generalmente es acompañada de la violencia emocional. Este tipo de agresión genera algún tipo de daño físico o lesiones que pueden o no quedar a la vista. Violencia emocional. Este tipo de agresión se presenta cuando un individuo agrede a otro y hiere sus sentimientos afectando profundamente sus emociones. Son comunes en esta violencia los insultos, las amenazas, los gritos, las denigraciones, etc. Violencia sexual. Este tipo de violencia es común de hombres hacia mujeres, aunque hay casos de violaciones hacia hombres que no son denunciadas o se hacen menos públicas por una cuestión de vergüenza. Se caracteriza por el sometimiento y prácticas sexuales hacia un individuo determinado sin su consentimiento. Violencia sexual, abuso. Este tipo se caracteriza por la obligación de la satisfacción de los deseos sexuales a través de la manipulación psicológica. Violencia económica. Tal como su nombre lo indica, este tipo de agresión se caracteriza por el ejercicio del dominio de las finanzas familiares. Las situaciones de violencia se generan en torno a las satisfacciones de necesidades en las que se necesita dinero y el violento considera que no es necesario o bien lo tiene destinado a otra cosa. Tipos de violencia según las formas de maltrato. Violencia infantil. En este tipo, la agresión física, emocional o sexual está dirigida hacia un niño pequeño. Violencia conyugal. Este tipo de violencia se presenta en las relaciones sentimentales de pareja. Puede ser dirigida del hombre a la mujer, de la mujer al hombre o mutua. Violencia hacia los ancianos. Desgraciadamente, y aunque todos llegaremos a ser personas mayores algún día, este tipo de agresión hacia las personas de la tercera edad casi no es denunciada ni controlada. Multiculturalidad. ¿Qué es la multiculturalidad? Multiculturalismo o multiculturalidad nos referimos al reconocimiento de la diversidad cultural existente tanto al interior de cada estado como en el sistema internacional. Es la existencia de varias culturas conviviendo en un espacio físico, geográfico o social. Abarca todas las diferencias que se enmarcan dentro de la cultura, ya sea religiosa, lingüística, racial, étnica o de género. Cuando las comunidades logran mantener un intercambio de respeto y tolerancia, los expertos lo llaman multiculturalismo. Cultura. Según la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, define a la cultura como un conjunto de elementos distintivos espirituales, intelectuales y emocionales de una sociedad o un grupo social.
acompañados del arte, la literatura, estilos de vida, formas de convivencia, sistema de valores, tradiciones y creencias. El respeto y la salvaguarda de la cultura es parte del entremano de protección de los derechos humanos. Afirma la UNESCO que la cultura da al hombre la capacidad de reflexionar sobre sí mismo. Es ella la que hace de nosotros seres específicamente humanos, racionales, críticos y éticamente comprometidos. A través de ella discernimos los valores y efectuamos opciones. Para este organismo internacional, la diversidad cultural presupone respeto a las libertades fundamentales, como la libertad de acción, la libertad de conciencia, la libertad de religión, la libertad de expresión y opinión y la libertad de participar en la vida cultural de la comunidad por decisión propia. La diversidad cultural no es solo un hecho natural, se necesita del simple reconocimiento y respeto. Se trata de la pluralidad de conocimiento, sabiduría y energía que contribuye a la mejora y avance del mundo. México, país multicultural. En el caso de nuestro país, la multiculturalidad está estrechamente ligada a la cuestión indígena y al reconocimiento de los derechos y cultura indígenas como parte de la nación mexicana. México ocupa el 8º lugar en el mundo entre los países con la mayor cantidad de pueblos indígenas y tiene la población indígena más numerosa del continente americano. De acuerdo a los datos de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas en México y del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, a 2010 existen 62 pueblos indígenas, con una población estimada en 14.172.483 personas, lo que significa cerca del 12.5% del total de la población mexicana. Sin embargo, el reconocimiento de la multiculturalidad de nuestro país data de la década de los 90, debido a que tradicionalmente se impulsó una política de integración para los pueblos indígenas. En México, firmó el Convenio 169 sobre pueblos indígenas y tribales de la Organización Internacional del Trabajo, que por remisión del artículo 133 constitucional, formando parte de la ley suprema de nuestro país. Mediante este acuerdo, el Gobierno de México se comprometió a desarrollar acciones que promuevan la plena efectividad de los derechos sociales, económicos y culturales de sus pueblos, respetando su identidad social y cultural, sus costumbres y tradiciones y sus instituciones. Asimismo, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce, en el artículo 2, la composición pluricultural de la nación mexicana, sustentada en sus pueblos indígenas, al señalar que la nación tiene una composición pluricultural sustentada originalmente en sus pueblos indígenas, que son aquellos que descienden de poblaciones que habitan en el territorio actual del país, al iniciarse la colonización y que conservan sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas o parte de ellas. El Ejército Zapatista de Liberación Nacional es una organización mexicana de carácter político que en sus inicios fue militar. Su inspiración política es el zapatismo, el marxismo, así como el socialismo libertario, y su estructura militar es la guerrillera. Salió a la luz pública en el estado mexicano de Chiapas el 1 de enero de 1994, cuando un grupo de indígenas armados ocuparon varias cabeceras municipales el mismo día en que entraba en vigor el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, cuestionando al sistema político mexicano sobre sus promesas de modernidad. Su objetivo era el derrocamiento del presidente elegido y el establecimiento de una democracia participativa. Tras la represión militar que recibió, se decidió emprender una actividad política manteniendo un carácter de izquierda racial. Sus acciones se articulan sobre la base de 3 planteamientos mínimos: la defensa de derechos colectivos e individuales negados históricamente a los pueblos indígenas mexicanos, la construcción de un nuevo modelo de nación que incluya a la democracia, la libertad y la justicia como principios fundamentales de una nueva forma de hacer política, el tejido de una red de resistencias y rebeldías altermundistas en nombre de la humanidad y contra el neoliberalismo. Discriminación. La discriminación en términos generales es una manera de ordenar y clasificar otras entidades, por ejemplo,
los animales, las fuentes de energía, las obras de literatura, etc. El término discriminación es sinónimo de distinguir o diferenciar. Por otro lado, la discriminación hacia otros se produce cuando hay una actitud adversa hacia una característica particular, específica y diferente. Como parte de la campaña contra la no discriminación de las Naciones Unidas, se ha fijado el día 1 de marzo como el Día para la Cero Discriminación. Según Jesús Rodríguez Cepeda, en este sentido, la discriminación puede ser definida como una conducta culturalmente fundada y sistemática y socialmente extendida de desprecio contra una persona o grupo de personas sobre la base de un prejuicio negativo o un estigma relacionado con una desventaja inmerecida y que tiene por efecto, intencional o no, dañar sus derechos y libertades fundamentales. Tipos de discriminación: la forma de vestir, el peso y estatura, las creencias religiosas, ser mujer, la edad, dónde vives y cómo hablas. La discriminación en México afecta al 20% de la población, ya sea por su aspecto o por cosas tan comunes como el lugar donde se vive. Según la encuesta nacional sobre discriminación, ENADIS 2017 del Instituto Nacional de Estadística INEGI, el 20.2% de la población mayor de 18 años declaró haber padecido discriminación durante el último año. Causas de discriminación. La causa de la discriminación se debe al temor y por lo tanto rechazo a las personas que son diferentes. Esto se debe a la falta de educación, ignorando el hecho que existe una diversidad humana que debemos respetar. La discriminación lleva consecuencias graves contra el bienestar social generado, intolerancia, violencia, racismo y xenofobia. Yalitza Aparicio, la actriz mexicana celebra en Hollywood y discriminada en su propio país, quien se ha convertido en toda una revelación por su destacado trabajo encarnando al personaje de Cleo en la cinta Roma. Por su origen indígena, se ha convertido en objeto de discriminación en su natal México, lo cual ha sido motivo de indignación y polémica. Cuando se analizan los datos por entidad federativa, se observa que los estados con mayor prevalencia de discriminación en los últimos 12 meses por algún motivo son Puebla, Guerrero, Oaxaca, Colima, Morelos y Estado de México, alcanzando o superando todos ellos el 24% de la población que mencionó haber sido discriminada. En contraparte, se visualizan los estados con menor prevalencia en discriminación, los cuales son Nayarit, Zacatecas, Nuevo León, San Luis Potosí, Durango, Coahuila, Guanajuato y Chihuahua. La ENADIS 2017 captó la discriminación experimentada en los últimos 12 meses en distintos ámbitos sociales, tales como el trabajo o escuela, la familia, los servicios médicos, las oficinas de gobierno, el negocio, centro comercial o banco, calle o transporte público y las redes sociales. Los principales ámbitos donde las personas indígenas y las que tienen alguna discapacidad percibieron haber sido discriminadas están los servicios médicos, la calle o transporte público y la familia. Mientras que las personas de la diversidad religiosa, las personas mayores, los adolescentes y jóvenes y las mujeres declararon principalmente la calle o transporte público, el trabajo de escuela y la familia. Contaminación ambiental. Se refiere a la presencia de agentes externos de origen, ya sea físico, químico o biológico, que atentan contra la integridad de la naturaleza, llegando a ser no solo nocivo para el medio ambiente, sino también para los seres vivos que habitamos en él. La contaminación ambiental es una consecuencia producida por las diferentes actividades generalmente creadas por el hombre, las cuales han tenido repercusión en la integridad física del ambiente y que con el pasar de los años ha ido empeorando. Tipos de contaminación. Agua. Se da cuando se integra el agua a componentes extraños tales como los microorganismos, residuos de productos químicos, restos industriales, así como otras aguas residuales. Aire. Se da como consecuencia de la expedición de humo procedente de las industrias, fábricas, así como combustibles fósiles descargados de los automóviles. Suelo. Se da cuando sustancias extrañas, tales como desechos sólidos, tóxicos y distintos productos químicos, provocando el desequilibrio completo que va afectando a todas las especies de seres vivos por igual. Acústica, generada por el sonido excesivo. Térmica, es el deterioro de la calidad del aire o del agua ambiental
ya sea por incremento o descenso de temperatura. Radiactiva o nuclear. Es aquella que se da aparte de radioisótopos y por un sinfín de sustancias radiactivas, ya sea de origen natural o artificial. Lumínica. Es el resplandor a la luz en el cielo nocturno producido por la reflexión y difusión de la luz artificial de los gases y en las partículas del aire por el uso de iluminación inadecuada o exceso de iluminación. Causas. Las actividades humanas. Crecimiento poblacional. Sobreexplotación de los recursos naturales. Agentes contaminantes. Generación de basura. Incendios forestales. Deforestación. Vehículos. Fenómenos naturales. Consecuencias. Destrucción del medio ambiente. Agotamiento de los recursos naturales. Escasez de agua. Efecto invernadero. Debilitamiento de la capa de ozono. Erosión. Calentamiento global. Acidificación de los océanos. Cambios climáticos. Áreas más afectadas. Prejuicios. El aire por la alta concentración de contaminantes, dióxidos de azufre, nitrógeno, monóxido de carbono, entre otras, es de mala calidad. El 2011, de los 365 días en la Ciudad de México, solo se registró 124 días donde la calidad del aire fuera buena. Escasez y contaminantes de agua. México cuenta con 653 acuíferos, en los cuales solo 288 se pueden utilizar. Esto provoca que el 33% de las cuencas explotadas sufra una fuerte presión hídrica y aunado a esto, en México se trata solo el 33% de las aguas residuales y el 15% es para las industriales. Zonas boscosas. México ocupa el quinto lugar a nivel mundial en deforestación y sus bosques desaparecen a pasos agigantados. De continuar así, antes que termine el siglo XXI, habrán desaparecido por completo. Manglares. Los manglares en México desaparecen a un ritmo de 6 campos de fútbol al día. Su importancia radica en que amortiguan el impacto de tsunamis y huracanes, así como evitan la erosión de la costa aérea, donde habitan cientos de especies. Fauna. México en el quinto lugar del mundo en especies en peligro de extinción y el primero en Latinoamericana. Migración. Un estudio realizado apuntó que una gran parte de las 900,000 personas que abandonan anualmente las zonas áridas del país lo hace por la desertificación que afecta a sus tierras de cultivo. Gracias.